Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. Hoy vamos a ver el tema denominado Basidiomycetos. Es el tercer grupo de hongos que estamos viendo en todas estas sesiones, ¿no? de este reino, ¿no? De reino fungi. Hemos visto el grupo de los zigomycetos, denominados mohos, los ascomycetos. Ahora vamos a ver a los basidiomycetos, que son considerados como hongos verdaderos. Este grupo de hongos es el que nos encontramos más familiarizados. Debido a su morfología clásica, son comúnmente conocidos como hongos de sombrero, aunque en realidad presentan una variedad de formas en sus cuerpos fructíferos o basidiocarpos. Vamos a encontrar una variedad de formas, ¿no? Diversos. Ya estos organismos están mucho más desarrollados que los dos anteriores hongos que hemos visto en las anteriores sesiones. Estos hongos se consideran el grupo más evolucionado y al igual que los ascomycetos van a presentar hifas filamentosas tabicadas, las cuales se reúnen formando pseudotejidos. Otra de las características que tienen es muy similar a los ascomycetos en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que estos presentan hifas tabicadas, ¿no? Pero aquí ya no lo vamos a encontrar con poro, no, sino con una especie de botón, no, una especie de compuerta, ¿no? Que abre y cierra para la entrada y salida, pues, del citoplasma. Y estas hifas, cuando se agrupan, no forman el micelio y da la apariencia de un tejido. Por eso decía que se denominan pseudotejidos. Su propagación sexual es por conidios, muy similar a los ascomycetos. Pero ahora vamos a encontrar aquí la diferencia. Es en la parte sexual. Estos basidiomycetos, bueno, algunos, no todos, van a presentar esporas producidas por un promicelio en germinación. Este vendría a ser un basidio rudimentario. Otros van a presentar las basidiosporas, que vienen a ser esporas que se producen en verdaderos basidios. Poseen un tipo de esporangio llamado basidio, el que les mencionaba, ¿no? Ese viene a ser, que es un órgano de reproducción sexual. O sea, de forma sexual es por basidios y de forma asexual es por conidios. El cual, en este caso nos referimos al basidio, puede estar fragmentado o no y produce un número definido de 4 esporas denominadas basidiosporas. Espora proveniente de un proceso sexual originado en el basidio. Entonces, reproducción asexual, conidios, reproducción sexual, basidios. Ahora, a continuación lo que vamos a observar es parte del ciclo de vida, ¿no? O cómo se forman estas esporas. Primero vamos a tener vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿no? Y vamos a explicar cómo hifas, ¿no? Se fusionan y van a formar al hongo. Comienza de la siguiente manera. Presten mucha atención. Una recomendación, siempre que hagamos este tipo de material, tengan a la mano lápiz, papel, ya, para que apunten, ¿no? Ya que algunas de las preguntas que colocamos en las tareas, las respuestas salen de este material, de este video. Muy bien, vamos a explicar a continuación, presten mucha atención. Cuando un micelio primario, aquí tenemos un micelio primario,
que es monocariótico, se une con otro igual, también monocariótico, o sea, un positivo y un negativo, ¿no? Diferente, ya en ese aspecto, ¿no? Pero igual en forma, ¿ya? Se fusionan y se genera un micelio secundario. En este caso es dicariótico. Micelio primario, monocariótico, micelio secundario, dicariótico. Las hifas del micelio dicariótico crecen extensamente y van a generar botones o yemas. Ya, esos botones o yemas. Cada botón va a dar lugar a una seta. Una seta, más precisamente llamado basidiocarpo, consiste en un pie y un sombrerillo o pilio. Entonces, es así como el proceso para formar a la seta. ¿Ya? Entonces, recordemos, se fusionan los micelios primarios, que son monocarióticos, y nos origina un micelio secundario, que es dicariótico. Este va a dar origen a un botón, el cual, al desarrollarse, nos origina una seta, ¿no? Así como si fuera una plantita cuando está recién la semilla brota y sale, ¿no? Y germina. Igual. Ahora, hasta aquí hemos visto cómo se forma este. Ahora, ¿cómo se forman? No, les decía anteriormente que íbamos a ver cómo se forman las esporas, pero era necesario que observáramos esto, pero la pregunta es, ¿cómo se forman esas esporas que encontramos en los basidios, ¿no? Llamados basidiosporas? Se forman de la siguiente manera. Presten mucha atención. Vamos a colocar nuevamente la imagen, pero sin esos círculos rojos, y nos vamos a centrar en el hongo, que ya está formado, un sombrerito con su pie, ¿no? Llamado, todo ese conjunto se llama basidiocarpo. Ahora, debajo del sombrerillo se ubican unas láminas o laminillas que se extienden radialmente desde el centro hasta el borde del sombrerillo, ¿no? Desde el centro del borde vamos a encontrar esas líneas debajo del sombrerillo, y estas líneas, pues, vamos a encontrar lo siguiente. Ya, ahí está el rojo, ¿no? Ahí vamos a salir. De ahí, de estas laminillas, ¿no? Se fusionan los núcleos de las células dicarióticas. Ya, vamos a ver ahí. Van a tener, está dentro del basidio joven. Se fusionan los núcleos, ¿no? En este caso de las células dicarióticas. Y vamos a obtener, ¿no? Cigotos. ¿Ya? Cigotos diploides que realizan la meiosis. Y así se forman exactamente, ¿no? Vamos con la flecha, perdón, vamos con la flecha y vamos a obtener exactamente 4 esporas haploides que se ubican en el borde extremo del basidio. ¿Ya? Y es así como, de esta manera, se va a formar estas esporas, ¿no? Primero se tiene que formar este caso, este hongo de sombrerito, y luego, por un proceso, ¿no?, de fusión de núcleos, va a dar lugar a la formación de las basidiosporas. Es muy importante el papel que cumplen en la naturaleza estos hongos. ¿Por qué? Porque hay hongos, en este caso de estos basidiomicetos, que van a ser descomponedores. Hay, por ejemplo, hay especies capaces de degradar lignina. Algunos son saprófitos y se van a desarrollar sobre el humus del terreno. O sea, van a ser muy importantes también en el suelo para fertilización del suelo. También sobre maderas muertas. Como ellos degradan lignina,
Entonces también se van a posar sobre madera muerta. Otros en número elevado son parásitos de plantas. Lamentablemente, todavía estos hongos tienen ese papel, ¿no? Parásito, ¿no? Con la finalidad de poder sobrevivir, ¿no? En estos ambientes, ¿no? Entonces podemos concluir que su papel para la supervivencia de los bosques es esencial, pero también, ¿no? Como tienen un papel en la parte ecológica de descomponedores, entonces son muy importantes su presencia allí, pero necesitan desarrollar ciertas estrategias para poder sobrevivir, ya que de repente hay varias competencias, ¿no? Entre ellos que de repente no sobreviven todos, pero hacen todo lo posible para poder desarrollarse y vivir. Sus células, perdón, pueden tener uno o más núcleos. Algunas especies representativas, tenemos a dos especies que cuando los veamos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Boletus satanas, que viene a ser un hongo venenoso, y Amanita phalloides es un hongo tóxico, ¿no? Entonces, ambos son peligrosos para el humano. Así que si ustedes ven hongos como el que les muestro en la imagen, tengan mucho cuidado. Algunos dicen estos hongos son importantes en la alimentación y van y cogen, no se dan cuenta que están cogiendo un hongo venenoso, muy, muy peligroso, si lo llegamos a consumir. Pero también, ¿no? Hay hongos que son parásitos. Por ejemplo, estas dos especies, Ustilagomydes y Puccinia graminis. En referente al Ustilagomydes, llamado también carbón o tizón del maíz, parasita las plantas del maíz, especialmente a la mazorca, formando bolsas que encierran gran cantidad de esporas negruzcas. Y en Puccinia graminis produce la roya negra del trigo y otras gramíneas, ¿no? Entonces estas especies son parásitas, ¿no? Encontramos entonces especies que son peligrosas para el consumo humano y hay especies que son parásitas de plantas. Pero no todo es malo, ¿no? Les decía que algunos pensábamos, ¿no? Que todos este tipo de hongos son no usados en la alimentación, pero como les, como les decía, hay que tener cuidado porque no también puede resultar perjudicial para la salud. Pero les decía, ¿no? Hay hongos que sí se sacan provecho. Por ejemplo, tenemos a la especie Agaricus campestris, que es el hongo comestible y considerado un platillo exquisito. Es muy usado, ¿no? Este es el champiñón. ¿Ya? Es que es usado en la fabricación o elaboración de pizzas. Eh, Aquí también se puede usar de otras maneras para la elaboración de otros platillos. Muy bien, entonces, con esto hemos culminado esta sesión. Espero que hayan prestado mucha atención, hayan podido tomar nota. En la próxima videoconferencia, ¿no? Vamos a tratar este tema. En el siguiente video tutorial vamos a terminar de verlo. Esta es la primera parte, falta una segunda parte. Cuando lleguemos allí, vamos a poder conocer un poco más de estos basidiomicetos, considerados o denominados hongos verdaderos. Entonces, antes de despedirme, ¿no? Antes de terminar este video tutorial, recordarles siempre cuando salgan el uso de mascarilla, el protector facial y el distanciamiento, ¿no? Entre personas, ¿no? Guarden la distancia correspondiente y al llegar a casa hay que asearse, lavarse las manos y si traen algo de compras, desinfectarlo antes de usarlo.
Muy bien, entonces con esto hemos culminado. Nos estaremos viendo en la siguiente video, en el siguiente, perdón, video tutorial. Muy bien, conmigo ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.